Hola, buenos días. Este es el webinar, el primer webinar que estamos haciendo en TerraView y estamos reuniendo a distintos representantes del sector. En este caso nos estamos centrando en el cambio climático. Lo vamos a plantear como una reunión participativa en la que sobre todo se pueden hacer preguntas, intervenir. Os agradecemos sobre todo que os hayáis apuntado bueno, los que se hayan apuntado y además hayan venido, mejor todavía. En la reunión de hoy vamos a tener de ponentes a Pablo Resco, que representa el ala académica. La parte más práctica la tiene Luis Coll. Pablo Resco es responsable de una tesis doctoral sobre cambio climático e impacto en la viticultura en España y en zonificación por regiones. Luis tiene experiencia como responsable de viticultura en Valformosa, en una bodega en Penedès que crea vinos de calidad, gestionando milagrosamente miles de parcelas y no sé cuántos, 800 viticultores y 15 variedades de uva y mantiene la cordura todavía. Y luego también va a intervenir Simon, que es pues el responsable de negocio global de TerraView. Y sobre todo, bueno, la idea es plantear todo esto no como una lección magistral sobre cambio climático y inteligencia artificial, sino cuáles son los retos, qué estrategias se están adoptando y qué tipo de aportaciones puede hacer la inteligencia artificial. Por supuesto, es un sector muy incipiente, la aplicación de inteligencia artificial a estos problemas, pero por eso mismo entendemos que haya muchas dudas y queréis consultar cosas. Así que, bueno, también con un poco de suerte aprenderemos todos en la charla de hoy. Vamos a abordar tres temas fundamentales. Por parte de Pablo, la limitación de los modelos macroclimáticos o hasta dónde pueden llegar pues los modelos que se han creado hasta ahora, qué problemas tienen. Luis nos va a hablar también de su experiencia con cambio climático en su propia región, gestionando todas esas uvas y bueno, viendo cómo se le junta todo en la bodega y luego, por último, Simon, que va a hablar de inteligencia artificial. Pero van a ser presentaciones breves y posteriormente pues entraremos en el debate. Cada uno es más o menos plantear las ideas iniciales. Tenemos bueno, os dejo bueno, insisto en que contamos con vuestras aportaciones. Bueno, yo soy David Cánovas, el Country Manager de TerraView en España. Y bueno, vais a tener una opción de interpretación que, bueno, me encargaré yo mientras os saldrá como una esfera abajo y cada vez que intervenga Simon, pues yo le traduciré y bueno, yo le estaré traduciendo también a la inversa. Así que, bueno, pues sin más podemos empezar por Pablo, que nos cuente un poco su experiencia, qué es lo que ha hecho, luego puede intervenir Luis y por último Simon. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues muchas gracias, David. Como bien ha dicho David, voy a hablar, no voy a aburrir, no voy a presentaros una charla de 2 horas sobre todos los resultados que puedo haber sacado, que saqué y que, bueno, pues estamos desarrollando todavía. Voy a más que nada a lanzar un debate y presentaros ligeramente cómo se estudia o cómo se ha venido estudiando el cambio climático en el viñedo y las limitaciones que hay, pero también las oportunidades que ofrece. Para saber cómo se estudia el cambio climático en el viñedo y las limitaciones que tiene, obviamente hay que estudiar primero cómo se estudia el cambio climático, porque al final no es el paso primordial. ¿Y qué se busca al estudiar el cambio climático? Pues haciendo una analogía con una tirada de dados,
al estudiar el cambio climático no se pretende saber el resultado que se va a obtener lanzando el dado, sino lo que se pretende es saber la probabilidad que hay de que salgan determinados resultados, es decir, de que el clima sea más seco, más húmedo, cuánto puede ser más seco o más húmedo o más caluroso, etc. Es decir, hay que incluir esa incertidumbre o acotar esa incertidumbre que está asociada al cambio climático. Y la primera forma de acotarla es sabiendo los escenarios de emisiones. Es decir, todo el mundo sabe que el cambio climático viene asociado a unos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues lo que hacemos o lo que se ha hecho desde los diversos paneles de expertos de la Naciones Unidas del cambio climático es acotar esos escenarios diciendo, bueno, pues un escenario pesimista, qué escenario de emisiones podríamos tener, que sería el gris que veis ahí, sería un escenario del business as usual, que sería más o menos, vamos a continuar quemando lo que tenemos, y luego hay otra serie de escenarios, hasta 4 en total, más optimistas, ¿no? Bueno, pues esos escenarios se llevan a unos modelos climáticos globales, que no dejan de ser que simulan las condiciones en la atmósfera, los océanos, son ecuaciones de fluidos que lo que hacen es representar los procesos que tienen lugar en la atmósfera y en los océanos. Y bueno, pues dentro de la Tierra y la atmósfera y los océanos se dividen en una rejilla de celdas. Y lo que haces es obtener una serie de variables para cada una de esas celdas y, bueno, y cómo van cambiando esas variables. ¿Qué es lo que sucede? Que estos modelos tienen una resolución baja de 100, 200 kilómetros de lado, ¿no? Cada una de las rejillas, lo cual es bastante bajo. Pero bueno, esta es la segunda manera de acotar o de introducir esta incertidumbre. Tenemos los escenarios de emisiones, los modelos climáticos globales. Pero estos modelos no nos sirven para trabajar a pequeña escala, porque no incluyen variaciones hace una simplificación excesiva de la topografía, de la vegetación. Para ello necesitamos descender a escala. Y para ello se usan los modelos, se encadenan unos modelos dentro de estos modelos global, que son modelos regionales dentro de lo que se conoce como métodos dinámicos, y obtenemos una rejilla de valores de 100, de 10 o 50 kilómetros de lado. ¿Hay modelos más pequeños? Sí, pero muy acotados a diversas zonas en las que se ha hecho el esfuerzo. Hay que tener en cuenta que esto es económicamente y de necesidad computacional es muy grande el esfuerzo que tiene que hacerse. Hay otros métodos de simplificación más simples, que son los estadísticos, que tienen datos puntuales. Lo que hacen es relacionar la variación de determinadas estaciones climáticas con los modelos climáticos globales. Y al final, bueno, pues son métodos mucho más baratos, obtienes datos más representativos de la zona, pero también están limitados porque suponen que esas relaciones se van a mantener en el futuro, lo cual a veces no es del todo cierto. Bueno, de cara ahí, pues, hemos dicho que se obtienen una serie de datos de temperatura, de precipitación. Para que os hagáis una idea, ya intentando centrarlo un poco más en España, lo que más o menos predicen es que va a haber una menor precipitación. No hay un consenso general en todos que se va a producir en todas las ocasiones, sino que el consenso existe en que esa menor precipitación se va a producir en verano y que en general se va a producir de una forma más acumulada, es decir, más torrencial. Y eso sí, unas mayores temperaturas de forma general, principalmente en verano y en otoño. Pero esto, para el estudio de sectores, estas variables no se suelen usar de forma bruta, sino que se tienen que transformar en unos índices climáticos que reflejen el interés para cada uno de los sectores. Y en temas agrarios, obviamente, quiere decir que se necesitan combinarlos, para ser más precisos, con la relación suelo y con la relación de cultivo. Es decir, para tener, por ejemplo, una transpiración del cultivo, tener en cuenta la capacidad de retención de la humedad del suelo, la profundidad del sistema radicular, que eso a veces es complicado en escalas macro. Bueno, y en el viñedo, ¿qué formas hay de plantear cómo se suele usar o qué metodologías existen a la hora de estudiar el cambio climático en el viñedo? Pues hay unas teorías o enfoques más productivistas y más respuestas sociales buscando una adaptación. La producción, pues hay dos maneras. El rendimiento, que se suele usar sobre todo en otros tipos de cultivos, cereales, son muchos más sencillos. Y en viñedo son más representativos a escalas micro. Ya hablaremos un poco de las limitaciones, pero en escalas más macro en viñedo hay una serie de limitaciones que lo dificultan.
el sacar rendimientos extrapolables a grandes zonas. Lo que se suele usar para grandes zonas es una zonificación mediante índices agroclimáticos, índices de temperaturas, de humedad, de estrés hídrico. En definitiva, lo que sirve para comparar unas zonas de otras, establecer cuáles son las zonas climáticamente más idóneas para determinados tipos de vinos de calidad y bueno, también establecer pues, qué zona sería recomendable el regadío o no. Las respuestas sociales van más dedicadas, bueno, pues a establecer planes de adaptación, digamos, por ejemplo, qué opciones mediante encuestas son socialmente y económicamente más adecuadas y la eficiencia de cada una de las estrategias, más que nada también a nivel público. ¿Se puede mejorar la información de cara al viñedo? Sí, obviamente se puede mejorar, pero con datos históricos más representativos de las zonas de estudio. Normalmente tenemos datos de zonas de estudio de viñedo, a escala de viñedo, pero de pocos años. Entonces, a veces para representar un clima e intuir cómo podría evolucionar, a lo mejor son poco representativos. Necesitamos datos históricos de esas zonas de cultivo que reflejen el microclima a datos a escala de viñedo. También necesitaríamos datos de suelos representativos de zonas, pues que nos den idea de cuál es la capacidad de campo de esas zonas, por ejemplo. También del cultivo en sí mismo, es decir, qué variedad, qué patrón, cuál es la profundidad de las raíces, pues nos va a dar idea también de cómo es la evapotranspiración, de dónde se necesita el agua, etcétera. Y eso sí, siempre hay límites, es decir, sobre todo si queremos extrapolarlos, los datos que tengamos en una muestra, porque la heterogeneidad de los vinos es brutal, no solo dentro de a nivel macro de un país, sino también a nivel de incluso de una denominación de origen, incluso de bodegas, ¿no? A la hora de la manera de tratar las uvas de una bodega a otras. Y luego, obviamente, el realizar estudio de la producción también es difícil. Incluir eventos climáticos extremos, inundaciones, puede prever que una zona pues llueva mucho, pero también hay que tener en cuenta el aluvión, es decir, lo que llueve aguas arriba, los pedriscos. En los modelos climáticos no incluyen pedriscos, aunque sí que es cierto que datos de las aseguradoras a nivel nacional podemos intuir que parece que esos pedriscos están incrementándose. Luego, cambios en la gestión que ha podido haber a lo largo de ese histórico, pues a veces a nivel micro pues tenemos datos, ¿no? Si ha habido cambios en espaldera, de poda, pero luego ya si descendemos o si queremos ampliarlos a un estudio más macro, bueno, los cambios legales a veces son difíciles. Si determinados productos se usaban, ya no se pueden usar, etcétera, el efecto que ha tenido, a veces es difícil introducir todos estos variables. Y luego los límites legales de producción. Las denominaciones de origen están limitadas. Entonces, muchas veces los datos que tenemos a nivel macro son el límite son 5.500 kilos y son 5.500 kilos la producción todos los años. Entonces, porque es difícil también al estudiar la producción. Y luego, ¿cómo medimos la calidad de la uva del vino globalmente? A lo mejor a nivel bodega, a nivel viñedo podemos tener datos, pero también cómo sacamos conclusiones más macro, son extrapolables los datos de esa zona porque sabiendo que el tratamiento del vino es distinto. Es decir, a lo mejor eso es una pregunta que lanzó la audiencia, no sé si ellos, si vosotros tenéis idea de cómo podemos hacerlos. Y luego oportunidades, obviamente. El estudio del cambio climático ofrece la oportunidad, sabiendo las limitaciones, de poder aprovechar para comparar zonas con similares condiciones. Es decir, podemos prever que en el futuro la zona de manchas pueda parecerse más a otro tipo de zonas. Entonces, pues se puede analizar qué tipo de actividades, de variedades, de prácticas se están realizando en esas zonas y poder realizar ensayos orientados a poder adaptar ese tipo de acciones a la zona en concreto. Y luego, por último, planificar los recursos a largo plazo. La conflictividad, y eso es uno de los temas fundamentales, la conflictividad del uso del agua va a aumentar. Entonces, habría que animar a las administraciones públicas, incluso a las denominaciones de origen o a otras administraciones también, a realizar una planificación, una priorización del uso de los recursos, sobre todo del agua. Y con esto acabo. He intentado ser lo más breve posible y no sé si pasamos a un turno de preguntas o es mejor, yo creo que pasamos al debate. Primero los ponentes y luego el debate. No sé, David, ¿qué quieres?
Te voy a dejar de compartir pantalla. Ahí. Perfecto. Sí. Si acaso lanzamos, si quieres, mi presentación, también será muy corta, relativamente corta, y seguirá un poco tu línea, lo único que aplicada y con los problemas reales. I'll continue with... Dime. No, eso, nada, que sigas hablando, eso, nada, que está... Vale. No, con los problemas reales que nos encontramos a vuestros modelos que estáis creando en este momento, ¿no? Si acaso comparto pantalla y veremos. ¿La veis ya? No. Un segundo. Share, ahora. ¿La veis? Un segundo, pantalla. ¿Veis la pantalla? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vale, sí. ¿Veis el puntero? Vale. Evidentemente, aquí vamos, yo me limito un poco a mi zona para que es un tema más local para lo que decías tú del ámbito global que después se define en el ámbito local, que es donde realmente tenemos los problemas, ¿no? Hablaré un poco de nuestra experiencia aquí en Vallformosa en este aspecto. Primero, nos situamos. ¿Dónde está Vallformosa? Está en el Penedès y nuestra zona de influencia no es solo la denominación de origen, sino lo que llamamos el Penedès histórico. Llega hasta Tarragona, esto de aquí. Tenemos, como conocéis, una comarca básicamente vitícola, con realmente una industria vitícola importante, sobre todo vinculada al mundo del cava, con enoturismo, etcétera, etcétera. O sea, es importante la viticultura en nuestra zona. Vallformosa es una empresa productora de vinos y cavas, sobre todo cavas de larga tradición. Últimamente ha tenido un cambio de modelo muy importante. Ha pasado de producir masivamente productos de baja calidad o de calidad un poco más base a querer incrementar realmente su producto, y hemos girado la visión de la empresa, ¿no? No tiene viñedos propios, antes sí que tenía, ahora no. Se ha llegado a la certeza de que sabemos elaborar, sabemos vender vinos, pero quien sabe cuidar los viñedos son los agricultores. Con lo cual, juntamos profesionales con nosotros, pero no los dejamos solo, sino que seleccionamos agricultores y viñedos de diferentes zonas. Vamos desde mar hasta montañas de 800 metros, como veis, muy variable, donde tenemos ciertas variedades, y encima se compran viñedos concretos con una cartera de proveedores que pretendemos que sea, y de viñedos que sea lo más estable posible. Estamos en un periodo aún de consolidación. Tenemos un volumen de compra de unos 18 millones, el año máximo llegamos a 24, este año pasado con mildio y todo nos quedamos en 14, o sea que vamos y compramos unas 2.000 o un poco más de hectáreas en global. ¿Dónde está Vallformosa? Evidentemente, Vallformosa estamos cerca de Barcelona. Nuestra zona de influencia es toda esta zona que vemos de colores aquí. Nosotros estamos situados casi en el centro de toda esta zona, ya te digo, cerca de Barcelona, en Penedès. Se optó por una sección vitícola potente dentro de este cambio, que tiene varios objetivos: controlar la calidad de los viñedos en el momento de cosecha, pero también asesorar a los agricultores como si fueran fincas propias, asesorando sobre productos, sobre técnicas adecuadas para conseguir la calidad que nos piden los enólogos. Por ejemplo, el año pasado formamos a 70 agricultores en poda sostenible, con la idea de que realmente nos da encima capacidad de cambio climático, como veremos más adelante. Y llevamos y vamos siguiendo en esta línea. Estamos situados aquí, recordemos, en el Mediterráneo, en esta zona del Mediterráneo. Esto en el cambio climático es clave. O sea, realmente
nuestro cambio climático puede diferir, sobre todo en el interior de España, y nos encaja mucho más con Valencia porque el mar Mediterráneo nos ha subido temperatura de una manera muy importante en los últimos años y en verano tenemos problemas. Como empresa, si miráis en su filosofía, veis que es una empresa que tiene sensibilidad con el medio ambiente, proactiva en la gestión medioambiental, etcétera, etcétera. En la sección de viticultura estamos especialmente preocupados porque realmente nos está afectando a nuestros productos todo este movimiento, ¿no? Con lo cual, la política del medio ambiente se junta bastante dentro de la empresa y se siente bastante. Nos estamos metiendo en muchos proyectos en tema de medio ambiente. Hace ya bastantes años, hace 10 años que entramos en todos estos proyectos. A nivel comarcal se han hecho varios y estamos en contacto continuo con el IRTA, con el Instituto de Investigación de Cataluña, Agraria de Cataluña, sobre todo en proyectos de cambio climático también, por la implicación que tiene sobre nuestra empresa, ¿no? El problema del cambio climático en nuestra zona se ha precipitado en los últimos 10 años. Antes nos lo tomábamos más en cachondeo, ahora no. Empezamos en 2010, se intuía que el problema podía ser grave, ya teníamos adelantos de cosecha y desequilibrios en maduración importantes. El problema en 2015 se incrementa con una sequía importante que nos hace prever que el cambio climático será grave. Nos situamos en una sequía, pensamos cambio climático igual a sequía, tendremos problemas. En nuestra zona el tema del agua sí que está regulado y muy claramente, y la normativa lo dice muy claro. En caso de necesidad, primero agua de boca, segundo industria, tercero agricultura. Cuando pides para regar, en nuestra zona lo tienes muy, muy complicado. Y no estimes regar en un año como el 2015, en que se empezaban a aplicar restricciones con el resto. Y realmente no hay mucho riego, hay cosas puntuales y de soporte simplemente. 2018, cambio climático, la previsión de cambio climático con sequía se rompe. Lluvias importantes, mildiu importante, y tenemos la sensación los técnicos que es el peor año en los 50 años y que nunca nos había pasado y que con adelantos de cosecha y todos los problemas que puedas complicar. Seguimos, 2020, una primavera muy húmeda, planta mojada prácticamente durante 3 meses o por lluvia o por humedades importantes. El sueño de que el 18 era el peor año se fue al traste. El 20 ha sido mucho peor, con pérdidas que muchas veces los técnicos no sabíamos cómo actuar, sobre todo en agricultura ecológica. Con lo cual, aquí estamos. Aquí tenemos un pequeño mapa de cómo es las temperaturas medidas del Penedés. Lo que decías tú, Pablo, que no tenemos históricos largos. En Vilafranca tenemos casi 100 años de históricos. No nos sirven. Se han roto. No sabemos dónde vamos. Con lo cual, tenemos que empezar de nuevo. Vamos a tientas y confiamos con el milagro de inteligencia artificial para acelerar el conocimiento de esto. Seguimos en el mismo. Clima. Pluviometría media. Se ha ido al carajo. No sabemos cada año qué hará. Te puede llover 250 o 800. No sabemos. Lo que decías tú también, Pablo, zonas climáticas, zonas de suelo. Una zona muy fértil, muy profunda, una zona más fértil, menos fértil, con mucha poca retención de agua, o una zona en que tienes roca debajo, el Garraf, que se te va el agua toda al carajo en profundidad. Y otra zona muy antigua, que esta zona del Triásico nos retiene muy bien el agua y es una especie de embudo que alimenta todos los acuíferos de la zona.
a partir de aquí podemos empezar a buscar soluciones. Y los tenemos en cuenta, ¿eh? Tenemos una gran diversidad de suelos en este aspecto que no nos vienen al caso. ¿Cómo nos afecta el cambio climático? Primero, ¿qué podemos constatar? Incremento de temperaturas. Es lo único que se sabe de cierto. Realmente miras en Vilafranca del Penedès la subida de temperaturas y desde 1950 1,7 grados. Clarísimo, no hay duda. Variaciones de pluviometría, no sabemos. Se desconocen. Series esquemáticas son cortas para un cambio tan abrupto. ¿Qué se intuye? Periodos de sequía y lluvias. Lluvias más esporádicas e intensas. En nuestro caso, la proximidad del Mediterráneo muy caliente nos intuye una tropicalización, esto lo hablamos con el Robert Sabé del IRTA, del verano. En invierno parece que no. ¿Qué nos implica esto? ¿Qué nos ha pasado en los últimos años? Te aparece una lluvia sin aviso previo, te da un gran temporal y 20 kilómetros más abajo te ha desaparecido. Con lo cual tenemos una zona que le pilló una lluvia de estas, que las previsiones de mildios se nos fueron al carajo. Y esto no ha sucedido una vez. Ha sido repetitivo en el 2018, el año pasado un poco también y el 2020. No sabíamos para dónde veníamos. Las previsiones de lluvia no nos servían. Efectos probados que tenemos en nuestra bodega. Adelanto de cosechas. Cada año nos adelantamos más. Llevamos casi un mes de inicio de cosecha, al inicio de cosecha, desde hace 30 años. Lo que cosechábamos antes, hace 30 años, a más o menos la misma madurez, en algunos años se nos ha adelantado casi un mes. La maduración se nos produce en momentos de temperaturas altas, provocando problemas de maduración. Se acumulan grados días rápidamente. Ahora después pasaré un Excel con lo que nos vemos, que nos provoca que se mezclen en el momento de cosecha las variedades que antes estaban separadas 2 semanas. Concentración de cosechas. Y acabo rápido. Desequilibrios de la uva. Las tintas hace años que nos cuesta encajar maduración fenológica con azúcares. Las blancas, grados demasiado altos, maduraciones muy rápidas, aromas frescos que no se nos pierden, caída rápida de acidez. El problema del pH, los enólogos nos están metiendo la mano al cuello para ver si encontramos soluciones porque están apurados para la conservación de vinos. ¿Qué tenemos aquí? Macabeu, por ejemplo. Perdón. Si miramos aquí, por ejemplo, inicio de Chardonnay, esto es esporádico, este año nos hemos retrasado un poco, pero vamos muy adelantados, los grados días se acumulan, una barbaridad. En el color es el día efectivo de cosecha, de inicio de cosecha, y debajo tenemos los grados días acumulados desde inicio. Como vemos, esto que vemos aquí es ficticio. A principios de campaña íbamos adelantados al 2017 5 o 6 días. Después vino una temporada más fría que nos lo amortiguó y nos situó dentro de una realidad aún más o menos lógica. Pero bueno, ¿qué problema tenemos? Macabeu y Xarel·lo juntos. Iniciamos la cosecha el mismo día, cuando lo normal es una semana, 10 días, incluso algunos años parábamos antes de iniciar la siguiente. Actuaciones. Buscamos viñedos actuales. Para la gama superior buscamos viñedos en la parte alta. Tenemos un escalado climático suficientemente ancho. Incrementamos el asesoramiento de agricultores. Este conocimiento de las fincas nos permitirá reaccionar rápidamente en caso de tener soluciones, y búsqueda de soluciones, que es donde estamos todos. Estamos aplicando capas herbadas invernales, por ejemplo, con subsolador, porque hemos visto que nos incrementa la penetración en el subsuelo, en zonas que trabaja la raíz en verano, en caso de lluvia de 15 litros en 10 minutos. Nos retiene el agua y nos lo sitúa debajo de la raíz.
modificaciones de la vegetación para disminuir la insolación, regulación de los laboreos estivales para regular el agua. Aquí empujamos toda una red de sensores de humedad en toda la comarca, en el suelo, para detectar cuándo se nos acaba el agua y cuándo no, y poder actuar. Seguimiento vía satélite para prever diferentes evoluciones. Y como conclusión, el cambio climático ha venido para quedarse. Nuestros esfuerzos están en encontrar soluciones que hagan viable nuestra viticultura. Tenemos tecnología y conocimiento para hacerlo, pero no podemos hacerlo si no nos agrupamos nuestros esfuerzos para conseguir soluciones rápidas. El COVID lo muestra. Y después, nuestra competencia no está entre Rioja, Ribera o Cava, sino entre cerveza, Coca-Cola, espirituosos, que no les afecta el cambio climático a su calidad. Gracias. No sé si queréis comentar alguna cosa o ya Simons nos da soluciones para poder actuar. Simon, puede compartir, ¿eh? Sí. Okay. Simon, could you start your own intervention? Bueno. Very good. Very good. Can everyone hear me okay, David? Yes, everybody can hear me okay? Sí, I hope so. Sí. Very, very good. Ahora vamos a activar la... Very good. Thank you very much, everybody, for taking some time in your day-to-day to hear from Luis and Pablo and myself. I am from TerraView, and we are based in Barcelona, and our mission is to accelerate the wine industry's transition towards sustainability. To do that, we use data, lots of data, and we combine it with machine learning and artificial intelligence to sort of assist us in that mission. We look at satellite imagery, drone imagery, ground-based sensor data, your historical data, regional historical data, and we combine all these things together into a single view where we leverage machine learning to begin to see into the future. We can detect patterns around weather, thermal accumulation, and the likelihood and size and impact of, for example, a fungal outbreak or pest infestation. Data can be very useful, can provide us with a lot of insights, but it also has a lot of limitations. Typically, your experience with data has probably been that it's shown you what has already happened in your vineyard. You already know this. It's really just proved what you already know. But if you layer in machine learning and add in interpretation and add in assigned action items, then it can become very valuable to you as you navigate through these challenging times. To prove my point, I'm going to give you an example of how you have data already, but if we layer in interpretation and action items, it becomes more useful to you. And I'm going to share my screen now. Hopefully it's coming through. So first question, this information comes from a survey that was recently done at the Universidad de La Rioja in 2020. The first question that they asked vineyard operators and growers in the Rioja region was, has climate change impacted your viticulture activity? And without a doubt, almost 3/4 of all respondents indicated that they had seen a lot of impact or substantial amount of impact from climate change in their viticulture activities. Largely on the whole as well, almost 65% of those respondents indicated that their experience was either very negative or negative. It was not a positive experience. It presented many, many challenges. Another question that was asked of participants in Rioja was, has climate change impacted you economically? And again, 64% said yes, of course, and immediately. Most of the participants
almost 90% had spent a fair amount of investment in adaptation measures and intervention measures. Almost 3/4, 72%, also spent investments on insurance, which is its own special kind of pain. And 68% also spent a series of investments around combating extreme or sustained weather temperatures in addition to their adaptation measures. They ended up only spending about 18% of their investments in actual winemaking. The majority of their investments went towards trying to have successful interventions related to climate change. The same respondents were asked a third question. What main actions do you expect to take over the next decade? You were asked to either strongly agree with the action, agree, you were neutral, or perhaps you disagreed. Let me walk you through a few results. Most respondents, 71%, said that new irrigation system investment was almost certainly required in the next 10 years. They were less certain, though, about changing the types of varieties. Most said that they probably would not change the type of varietals that they were supporting. Most respondents, again, almost 75%, thought that they would change harvest dates, that would be necessary over the next 10 years. Opinions by winemakers and growers in Rioja were largely split between changes in winemaking practice, planting at a higher altitude, or abandoning some plots as they were no longer suitable. The data sort of indicated that there was a variety of opinions here. But very strongly, they felt, 71%, that there would be increased pressure from pests and infestations, that there was going to be almost a 3/4 agreed that it would be an increase, there would be a need for increase in insurance. But most of all, there was a very strong trend where most respondents did indicate very clearly that they had a need for more information. They needed to understand what was going to happen, not just already, but what was going to happen next. They also indicated that they felt like they needed much better training in how they were understanding the data they were seeing. And that is, in my opinion, a very reasonable request. After all, most of us on this call, we are already farmers, we are harvesters, we are bottlers, we are marketers, we are salespeople, we are customer support, and now we are also supposed to be experts in climate change. That is a lot to ask of anyone. So they typically, most respondents said they needed a lot more training and understanding what was happening in the environment around them. And lastly, they felt a strong need for support for subsidies, that they were making strong investments to try and find a way forward, but there was genuine questions about the economic viability of these paths. So let's interpret a bit of this information. What this data says to me is that it's not just scientific, that it's very, very personal to everybody on this call, that you're probably confused, you're probably definitely frustrated and fatigued. You may also feel like the industry has maybe let you down. You've invested in drones, you've invested in aerial imagery, but you still maybe don't know any more than you did before. You have some idea, but it's not really helping you make a planned decision, more of a reactive decision. And I think one of the biggest challenges is that most people on this call strongly agree that more action is required, but how do you do so in an economically sound and viable way? That sort of seems to be the biggest undercurrent that I interpret from this data. So how do you take action? Here's what I think are good topics for us to discuss today. Firstly,
the best way forward is to really focus locally. What is probably going to generate the best results for you is the data that you already have that is very, very specific to you. One of the challenges in the topic of climate change is a lot of the data, as was already pointed out by Pablo, exists at a macro level. But the most effective data is the data that you already have specific to your property. 2, it is important, as Luis pointed out, to work in cooperation. We can no longer sort of be isolated growers and farmers, vineyard operators, winemakers. It is important for us in the industry to all come together and work together and to share information. This will be vitally important as we go forward because this is a substantial problem. Three, make sustainability part of your core mission. Sustainability needs to be at the center of how you operate. It needs to be embedded in every process that you already have. It needs to be part of your daily affairs. One of the challenges you're likely experiencing is that you've taken disconnected efforts. You've looked at some aspects of data, you've flown drone flights, you've done advanced imagery analysis. The key is to combine those things together and then start to apply a coordinated plan on top of all of those things together in a planned way. And lastly, it helps if you treat this sustainability as a process in itself. It is part of every phase of your grape growing cycle. It is part of your ongoing efforts, literally from grape to bottle. Thank you very much. I'll hand it over to David now. Vale, pues muchísimas gracias a los tres. No sé si alguien tiene ya alguna pregunta que puede introducir en el chat para que empecemos a hablar ya en términos de diálogo y bueno, si Pablo o Luis queréis hacer ya alguna aportación o alguna reflexión. Hombre, yo como reflexión también me parece muy bien lo que dice Simon de analizar el tema de una manera local, pero sin la visión de Pablo global no puedo hacer nada. O sea, yo pienso que cuando me sitúo, me siento a ver qué pasará en los próximos días, yo me leo el informe de cómo está el niño, por ejemplo, en Estados Unidos. Para que te veas, porque vemos que depende la situación del niño, las borrascas tienen una circulación más alta o más baja, o se ondulan más, con lo cual tenemos más probabilidad de lluvias en los próximos tiempos. Si yo no veo cómo está el mar global, el mar Mediterráneo global, no puedo analizar mi entorno local, con lo cual es todo lo que importa, el análisis local, pero yo sin el global no puedo intuir porque no sabemos dónde vamos, con lo cual te agarras exactamente a todo, ¿no? Y realmente los estudios que puede hacer gente que analice la temperatura del Mediterráneo, la influencia en toda la costa, por ejemplo, pues para nosotros son clave. Que la costa quiere decir hasta el estrecho de Gibraltar y hasta Grecia. O sea, no vamos, la agricultura no tiene límites, digamos, físicos ni políticos, tiene límites climáticos y límites agronómicos. Sí, yo quería apuntar, la verdad es que precisamente todo lo que has mencionado, Luis, era algo que los resultados que has mencionado eran más o menos algo que preveíamos que pudiera suceder, ¿no? Es decir, todos los desequilibrios entre los ciclos de la uva, de la viña, las temperaturas, digamos, esas descompensaciones, ¿no? Al final que hay en la calidad. Sí que me gustaría mencionar algo
también diferenciar, ¿no? A veces lo que dan los modelos macro de cambio climático, en definitiva, aunque tienes toda la serie de datos diferenciados por meses, por años en cada uno de los modelos, al final con lo que te tienes que quedar es cuál va a poder ser la imagen en 10 años. Digamos que hay que tener en cuenta esa media. Entonces, digamos que tu adaptación, lo que tienes que tener unos modelos flexibles de adaptación, porque la variabilidad también interanual va a ser fuerte. Y va a pasar lo que dices, que os está pasando ya, que un año es así, un año es asá, un año tienes unas fuertes, unas temperaturas muy altas, el año que viene tienes unas humedades muy altas, es decir, tienes que adoptar unos sistemas de adaptación que sean lo suficientemente flexibles como para poder, digamos, surfear esas olas, ¿no? Y poder surfear la cresta y estar en el valle. Y luego sí que me gustaría resaltar y dar mucha importancia a algo que ha dicho Simon, que es la cooperación, ¿no? En muchas ocasiones, a la hora de afrontar estos estudios de cambio climático, pues teníamos la dificultad de encontrar muchos datos a nivel micro, de datos de calidad, de datos, porque al final son datos de bodegas, que muchas veces son reacios a compartirlos. O sea, que aunque les garantice cierta confidencialidad, te encuentras con que hasta ahora ha sido difícil. Yo creo que ahora mismo la gente puede estar muy preocupada y puede estar más abierta a proporcionar esa serie de datos, sabiendo que se va a salvaguardar, obviamente, la confidencialidad de esos datos, pero sí que nos ayudará más a poder ofrecer soluciones más adaptadas a cada uno de los bodegas, viñedos, escala micro, es decir, porque al final esto es una relación de confianza, ¿no? Y esa colaboración va a ser necesaria entre todos los agentes. Y bueno, creo que hay bastantes preguntas, o unas cuantas, más que nada para no monopolizar, yo creo que... Vale. Sí, nos preguntan, esta pregunta iría desde José María Ayuso. Simon, this question is for you. How do we manage AI in making decisions? Because it's a very wide topic. So what's the TerraView's approach to making decision making with artificial intelligence? So our approach is to look at a wide base of different types of data firstly. So to Luis's point, at a macro level around changing weather patterns across Europe and then across Spain and then across a specific region, but also looking at a lot of ground-based data as well, such as infections or infestations, how much groundwater usage and irrigation is being done, anything that we can learn from sensors. And we also layer in historical harvest data if it's provided to us by a participating vineyard, for example, and a few other sources as well. And we sort of combine those together and begin to layer on artificial intelligence and machine learning to transition these data points from singular data points towards a more clear picture as to what is happening now and what will likely happen in the near future. The fact that one of the keys is to be able to combine the data points effectively in a weighted measure and allow for curves and pronations and anomalies so that they don't impact the data. We do that at the scientific level. That's one of the core expertise we bring to the table. And then we output that as a series of insights into what is likely going to happen in the near future. For example, visibility into what your harvest will be and the quality will be very early on in the cycle. And then we also layer on essentially work orders, actions that you should be taking now to optimize towards that harvest. The key, of course, going forward with artificial intelligence and machine learning is it is exactly that. It is constantly learning. And so the more information that is good, qualified, organized, substantiated data that we feed into the system,
the more we can then look at not just the results we're seeing, but also how the machines are reacting to that data. Are we seeing curves and different types of recommendations that maybe are invalid, and start to sort of apply the best path forward in terms of working through those data sets to come up with a good curve that generates clear, actionable results, which we can then present back to the reader early in the process. So hopefully that answers your question. Una cuestión, el análisis de datos y tener muchos datos es muy importante. La clave de cualquier solución, y es donde en este momento tenemos una parte del problema, está en la pregunta que le hacemos a estos datos. Por ejemplo, para encontrar solución a pH, la pregunta tendría que ser, ¿cómo afectan estos datos a la evolución, por ejemplo, del ácido málico durante la modulación? Para tener un pH más alto. O sea, realmente muchas veces la clave, primero, recoger muchos datos, pero la clave está en la pregunta. Y muchas veces no tenemos muy claro la pregunta, con lo cual navegamos sobre nuestro futuro, sobre lo que tenemos que buscar. ¿Sí? Vale, muy bien. Vamos a pasar a otra pregunta. Es que es un tema, como ha dicho Ayuso, que es muy amplio y hay varias preguntas y muchas cosas que tocar. Vamos a tener que hacer un webinar 2.0 después para seguir con esto. Pero también hemos tenido otra pregunta. ¿Cómo podemos recopilar todos los datos a nivel regional para realizar modelos de predicción de cara a campañas futuras enfocadas a los factores climáticos extremos? I'll translate this for you also, Simon. How can we compile regional data to create prediction models for future seasons focused on extreme weather events? ¿Quién quiere empezar? Pablo, ¿quieres contestar tú a no hay esto? problema, sí. A Ok. ver, datos a nivel regional existen, o sea, se hacen, hay modelos de predicción, a lo mejor no de cosecha ni de calidad, pero sí en base a zonificaciones. O sea, datos climáticos, por ejemplo, regionales sí que existen. Lo que pasa es que a lo mejor esos datos climáticos regionales no están enfocados o no representan, no son del todo representativos de muchas zonas de producción. Ya sabemos que incluso dentro de unas denominaciones de origen, pues al final son microclimas en determinadas zonas, con lo cual ya habéis visto la precisión de muchos modelos regionales, que son cuadrillas de 10 por 10 kilómetros como mucho. Entonces, pues estamos hablando de 100 kilómetros cuadrados. Dentro de esa zona puede incluso haber relieve que está suavizado. Es decir, se requiere un trabajo previo de caracterización. Bueno, pues si se puede encontrar datos que podamos o que se puedan recopilar climáticos, cuanto más mejor. Ayer hablábamos de qué es un clima, ¿no? ¿Qué datos representan un clima? Pues teóricamente son 30 años lo que te dice que el clima que tienes, pero digamos que entendiendo que, como bien decía Luis, ha habido una progresión en los últimos años, se puede entender hasta 20, incluso 15. Es decir, que lo que necesitamos es, en primer lugar, saber cuál es, establecer una foto de origen, ¿no? Para poder decir, bueno, si este es el origen, estos son tus condicionantes estos años, ahora vamos a trabajar en cuál va a ser los datos en el futuro, sabiendo que esa incertidumbre no nos la vamos a poder quitar. Es decir, que vamos a poder establecer con cierta certidumbre de que van a suceder determinadas cosas, pero va a haber siempre una incertidumbre asociada de no sabemos cuándo van a suceder. Es decir, va a haber una variabilidad interanual totalmente imprevisible. Pero sí que podemos tener, si se recopilan información, volviendo a la pregunta ya, para no perderme, si se recopilan datos de información climática lo más precisa posible, en vista incluso a nivel local, incluso se podía trabajar con estaciones meteorológicas, hombre, que hayan estado bien, pero que pueden no estar en la red pública, pues, sino pueden ser incluso de bodegas, que muchas veces en esta clase de estudios se queda fuera porque nadie sabe ni que existen.
pero bueno, si están en buenas condiciones se podrían incluso usar. Y lo lógico sería hablar con la bodega, con las denominaciones de origen, intentar establecer o hacer una zonificación adecuada. También, cuantos más parámetros metas, pues más vas a poder trabajar con todos los modelos de inteligencia artificial que decía Simon, con todas las variables que decía Luis. Es decir, vas a poder, si tienes en cuenta suelos, geología, variedades, cuantos más datos, todos los que se os ocurran que puedan afectar, al final estás cebando al modelo y no solo te va a decir cómo se va a comportar el clima, sino que en definitiva, y cómo va a cambiar la zonificación climática, sino que también te va a poder, o vas a poder prever cómo evolucionen, en base a esas evoluciones climáticas, cómo evolucione tu propia producción. Aquí también meter una simple cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta zona se hizo un proyecto también enfocado en tema cambio climático, en que se establecían 2 niveles de red. No se acabó de concretar aún, o sea, cuesta mucho lo que decías tú, pero se estableció 2 niveles de calidad de información de datos. Las estaciones fijas administradas por el Instituto Català de Meteorología, que estas están verificadas, cada mes se pasa, hay unos datos que una persona los revisa y los verifica por personal muy cualificado, y después montar una subred con sensores de humedad también en el suelo, menos fiable, pero que rellenaría un poco y compensaría un poco todo esto de aquí. En tema de datos climáticos tenemos unos estándares bastante buenos. Uno de los fallos que tenemos y que yo encuentro que tendríamos que resolver es, sobre todo a partir de IRTA, EBENAS y instituciones mucho más profesionales, es montar un estándar de recogida de datos de campo, para que tengamos también un estándar de recogida de datos de campo, de dendrómetros, de sensores de humedad, en el suelo, de superficie de vegetación, etcétera, etcétera. Esta base de datos, siguiendo un poco y esta estandarización de la base de datos, tendríamos que romper moldes de fronteras y hablar agronómicamente, con lo cual se tendría que hacer incluso a nivel de OIB, Organización Internacional del Vino, de manera que realmente cuando estemos trabajando nos podamos comunicar y la elaboración de datos será mucho más intensa porque todos son comparables. Quiero hacer una pequeña, colarme más como moderador, pasar al lado panelista, pero me parece muy interesante la pregunta en torno a cómo se recopilan esos datos. Creo que hay varios términos que han salido en la conversación, que son una mayor cooperación, la eliminación de fronteras. Hay que pensar que en otros sectores como pues el car sharing, ¿no? Pues se comparten, el sentimiento de propiedad de esta es mi estación y eso no pasa, en otros sectores empieza a desaparecer con los pisos, con Airbnb, vamos a hacer una economía más colaborativa. Entonces, para que los sistemas de recolección de datos, por un lado, debe haber una estandarización, como menciona Luis, pero por otro lado tiene que haber una colaboración mucho más fuerte entre las denominaciones de origen, que son los entes que tienen a su disposición los datos macro, y hasta ahora han tenido un papel más centrado quizá en certificación o en asesoría, pero las denominaciones de origen tienen la capacidad de aglutinar datos y hacer recomendaciones. Hemos estado trabajando en un proyecto que esperemos que salga adelante de una ayuda pública, pero de lo que consiste fundamentalmente es crear un modelo en el que estandaricemos los datos, en el que las denominaciones de origen puedan recibir esa información y esos análisis y puedan recomendar a su vez a las bodegas. Si las bodegas en el proceso de sensorización aprenden a compartir esos datos, como ha dicho Pablo antes, venciendo ciertas resistencias hacia lo que es privado y lo que es público, porque al final lo que va de esto es crear modelos que funcionen y que sirvan a todos. Si no hay esa participación de las bodegas individuales, no vamos a lograr
que los sistemas de inteligencia artificial y de Big Data tengan la capacidad pues tengan los suficientes datos para analizar lo que está pasando, ¿vale? Entonces, bueno, solo es una mini intervención. Dejo otra vez que entren el resto de los panelistas, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta más? Sí. It's okay. ¿Tenéis otras intervenciones? Pablo, ¿quieres comentar algo? No, hay varias preguntas más. Si Sí. quieres las digo en alto. ¿Los técnicos están preparados para la reactividad que hay que tener con la información que nos proporciona la inteligencia artificial? No, creo que es más bien una reflexión, no sé si es una pregunta. Vale, esto es... Yo diría que sí que estamos preparados, ¿eh? Ujú. Estamos buscando esta ayuda porque no tenemos capacidad de analizar todos los datos suficientemente porque hay muchos. Y sobre la estandarización de datos, ¿no entrarían los estándares del vino dentro del Plan General Agrario? www.atlash2020.eu. Yo creo que ahora mismo la estandarización, ahora hay un esfuerzo en la Unión Europea, sobre todo de cara a la digitalización. Hay un modelo, no sé si no es estandarización de datos como tales, pero sí hay un modelo como de protección de datos, porque al final estamos hablando de lo que decía David, de economía colaborativa, unos procedimientos, digamos, que ayude a crear más confianza a la hora de usar esos datos, ¿no? Que establecen cuáles son los sistemas de quién son esos datos, para garantizar un poco esa parte legal que muchas veces se tiene miedo. Y luego va a haber un esfuerzo importante de cara a la digitalización, porque no solo a nivel agrario, sino a nivel ya de la Unión Europea hay un temor ya que ha trascendido la parte económica y ha llegado a la parte política en cuanto a que la Unión Europea se está quedando atrás en lo que es la digitalización general de la economía. Y va a haber un esfuerzo muy importante. Y de cara a los objetivos de la política agraria en el H2020, sí que en la agenda política de toda la nueva PAC sí que hay una parte que aunque está incluida dentro de lo que se llama el paquete verde, pero sí que se enfoca mucho al uso de nuevas tecnologías como una manera nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la digitalización, de cara al uso de esta tecnología para poder, bueno, pues llegar a esa sostenibilidad o aumentar o mejorar la sostenibilidad de la que hablaba Simon, que se ve claramente desde instancias políticas, económicas, que esta es una de las vías fundamentales para poder encarar un mejor uso de los recursos. En cuanto a esa estandarización de los datos, no sé si, hablando un poco de lo que creo que te refieres, no sé si ese comentario se refería a lo que decía Lluís, pero no hay una estandarización en la toma de muestras, ni siquiera a nivel de la OIV. Ya sabéis que la OIV es un estamento muy burocrático a nivel mundial, que intenta mantener un equilibrio entre los intereses de muchos países y no desciende a ese nivel de detalle. Sí que da recomendaciones y puede incluso en algún momento haber ofrecido ciertas recomendaciones en cuanto a la estandarización de la recolección de esos datos, pero al nivel, yo creo, del que hablaba Lluís, no está. Y desde luego, dentro del Plan General Agrario, yo creo, de la Unión Europea y tal, tampoco se llega a ese nivel de detalle. Y yo creo que es uno de los puntos importantes también, que esto sí que se ha discutido en la Unión, en la OIV, etcétera, a la hora de llegar, por ejemplo, a esos índices de zonificación. Y muchas veces es imposible llegar a una estandarización de datos porque la variabilidad en cuanto a los viñedos a nivel mundial son bastante grandes. La profundidad de los sistemas radiculares en cuanto a los tipos de suelos, tipos de climas. Entonces,
desde luego sí que habría que intentar, es muy importante, por ejemplo, la profundidad del sistema radicular a la hora de averiguar la humedad relativa útil del suelo, por ejemplo, y hay que tenerlo en cuenta, y habría que tenerlo en cuenta, claro, sabiendo cuál es en cada una de las zonas, cuál es la profundidad del sistema radicular a la hora de tomar las mediciones. Es un dato fundamental para poder tomar decisiones lo más acertadas posibles. Pero claro, suponer que puedan ser lo mismo en ciertos viñedos, en todos los viñedos, es complicado. Y no solo eso, sino también el tipo de manejo. No es lo mismo un viñedo que se ha establecido en regadío, en espaldera, en determinado sitio, que uno en vaso de secano, incluso en la misma zona. Pablo, perdona que te interrumpa. Sí. Me he enrollado. One aspect is data standardization, but equally important is reporting standardization. When we look at other industries that are global, that have been significantly evolved, led by technology, so the automotive industry, the banking and finance industry, the manufacturing industry, the industry participants, even as competitors, have eventually come forward with a standardized reporting schema, which then you as an industry participant can interpret others' data if it's publicly available, or regardless, you have a much easier time of interpreting the reports that anonymize individual proprietary data. So we do sort of see 55 billion euros in new investment in agritech going into various European Union agricultural sectors, including vinification, viticulture, and wine. And so it is in all likelihood that there will be at the very least a reporting standardization around what it means to qualify a harvest, or what it means to understand temperature variance at the ground level, for example. Luis, en cuanto a estandarización, vosotros, es uno de vuestros retos, estáis trabajando en crear un modelo que os permita analizar la variedad de uva, las distintas calidades de cada uno. ¿Qué tipo de cosas os ayudarían a vosotros para decidir vuestro modelo de recolección de datos? ¿Y de qué manera crees que podríais colaborar, por ejemplo, con la denominación Cava o Penedès? Bueno, de colaborar, colaboraremos porque estamos intentando formar grupos dentro de la zona para que haya este mínimo diálogo entre todos, ¿no? Y se ha perdido bastante el miedo a tener los datos propios y no enseñarlos a los otros, sino que poco a poco vamos viendo que la colaboración es un elemento importante, ¿no? Entonces, claro, ¿qué buscamos nosotros? Diferentes parámetros de equilibrio grado-acidez, que buscamos aromas, que buscamos relación de tipo de acidez que tiene en cada viñedo, y a partir de aquí producción es un estándar importante porque es un reflejo de los extractos que tiene la propia uva a la hora de poder elaborar un vino de larga crianza, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos buscando, y estamos incluso buscando aún cómo generar este estándar que nos permita entrar en un tema tan importante como es valorar un producto y pagarlo diferente a otro. No se puede hacer simplemente porque me gusta o no me gusta, sino que cuando juegas con el dinero de la gente tienes que tener unos datos reales sobre el cual establecer los criterios, ¿no? Aquí también el tema de estandarización, por ejemplo, me refería a cosas tan banales como, por ejemplo, establecer que cuando hay una sonda de humedad tengas la sonda de 25 centímetros o 15 centímetros según la zona, en la cual detectas el agua que te entra, la de 45 o 35, si es una zona es muy superficial, o incluso algo más, que es la zona que te permite ver el agua retenida, y la de 70 centímetros o 60, depende de la característica del suelo, en la cual te permite ver el agua que se pierde.
y que ya no tendrás como reserva o que tienes una reserva a largo plazo, ¿no? Estos estándares cada vez los vamos cogiendo más, pero no nos vienen, ni los institutos de investigación lo tienen muchas veces muy claro, estos estándares. Con lo cual, para mí, tendríamos que tener una discusión entre todos mucho más abierta de lo que nos permiten ahora para poder generar, decir, mira, esto sí, esto no, pero discusiones técnicas exclusivamente. El dendrómetro, ¿dónde lo ponemos? ¿En qué altura de la planta lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Dónde nos da más resultados? ¿Dónde nos da menos? Esto generar unos estándares es lento, pero tenemos que empezar, porque el análisis de datos nos obliga. Vale, muchísimas gracias, Luis. A ver, estamos un pelín por delante y casi que no hemos empezado el debate y ya nos hemos pasado un poco de la hora, pero sí que me gustaría quizá hacer algunas conclusiones, ¿vale? Breves por parte de cada uno, de cuáles sois los puntos prioritarios. Si queréis empezamos por Pablo, y luego Luis y luego Simon. We will do, I think we're running out of time, so we'll try to just reach the conclusions. And Simon, and first we can leave Pablo to talk, then Luis, and then you can say something to wrap up. Pablo, ¿puedes contarnos un poco tus conclusiones muy preliminares y, bueno, sobre todo las vías de trabajo? Nada, las conclusiones, pues yo creo que el cambio climático está aquí, que incluso algunos pronósticos se están acelerando, es decir, que desgraciadamente, muchas de los inconvenientes o problemas que que podían producirse en los próximos años, pues se están produciendo ya en algunos sitios. Y que nada, que necesitamos trabajar en, obviamente, intentar reducir esas incertidumbres. Los datos climáticos, los modelos cada vez son mejores, cada vez serán más precisos, pero obviamente no van a poder reducir todas esas incertidumbres. Entonces, bueno, lo que necesitamos es, más que nada también, pues una de las conclusiones, una cooperación en general de todos los agentes afectados para poder, yo creo que, tener conclusiones más precisas sobre lo que va a suceder en los próximos años y poder garantizar bueno, pues que la gente tenga la información y que pueda poner los medios para llegar a adaptarse a las nuevas condiciones. Lanzar un mensaje tranquilizador también de que si se ponen las medidas adecuadas, todos esos a veces mensajes alarmistas de que el viñedo va a desaparecer de España, tampoco es eso. O sea, esto es con sensatez, yo creo, y poniendo medidas adecuadas. Es un problema que el cultivo es un cultivo resistente, está adaptado a la zona mediterránea y va a seguir estando aquí, pero obviamente pues tendrán que adaptarse para conseguir productos comercialmente, yo creo que mejores y cada vez incluso habrá mejores medidas enológicas o a nivel de bodega, incluso para también poder adaptarse. Mi conclusión también, Luis, yeah. Si quieres, sí. es evidentemente necesitamos datos para ver para dónde vamos y uno de los problemas principales que tenemos es encontrar soluciones. Hay soluciones a muy largo término, como son la genética, selección de clones de la misma variedad que maduren más tarde, toda una serie de clones resistentes a enfermedades, toda una serie de soluciones que son muy lentas y hay ciertas soluciones parciales que se pueden aplicar al cultivo que las tenemos que encontrar ya, y la gran variabilidad del clima que tenemos de normal en agricultura, un año seco, otro es húmedo y siempre ha pasado, pues nos limita la adquisición y la mejora en estos aspectos. Con lo cual, realmente vamos un poco complicados, vamos corriendo todo lo que podemos, tenemos que correr mucho porque lo que decías, Pablo, es que todo se ha acelerado, era
Yo he puesto la serie 10 años, 5 años y los últimos 2, y los 2 últimos hemos ido, pero Sí. ¿no? Con lo cual vamos, realmente se nos ha disparado y no sabemos si se nos disparará más o no. O sea, la gran incertidumbre que tienen nuestros agricultores ahora es que hemos tenido peor año en toda la historia que conocemos en tema mildew y en tema de complicaciones de enfermedades. El año que viene pasará. O sea, ¿esto ha venido para quedarse o no? No tenemos datos. Yes, so I would sort of draw two conclusions from today's discussion. Firstly, I agree somewhat with Pablo and with Luis in the sense that we have the ability to adapt. We will survive. We will be fine. I agree with Pablo that the doomsday expressions are not helpful, but we've proven in the past that we can adapt to different challenges. But the challenges are louder now, so we do have to recognize that we have to adapt again. Will this keep recurring in the next few years? Yes, in likelihood, we will see these consistent trends continue to curve towards more challenges around infestations or around ground-based temperature accumulation. But we do have the ability to adapt, to change our processes, and to thrive. And what will be key to that is taking a coordinated, measured, consistent approach as opposed to random approaches. I would say the second conclusion is this conversation and all the different questions clearly demonstrate the value of data going forward as part of your vineyard operations. Data has to be gathered and analyzed and input into a standardized system at every aspect of your vineyard operations. It is now a key ingredient in your operations, just as other ingredients such as water, soil, environment. It is absolutely essential that you do take a methodical, planned, concerted effort to begin to ensure you're collecting data at every point, because it is that data that will help you respond in an economically viable and environmentally effective manner. Muy bien, muchas gracias, Simon. La verdad es que no sé si a todos, yo me he quedado con las ganas de oír mucho más. Esperemos que podamos hacer otro webinar pronto. Os emplazamos a, bueno, si queréis os podemos enviar los documentos que se han generado en esta charla. Podéis contactarme también a través del correo, a través de Hello Terraview o david@terraview. Y bueno, os queremos agradecer mucho la participación, el interés. Han quedado muchas preguntas en el tintero y bueno, ya hay algunos que nos han dicho que esperan el próximo webinar, así que estamos muy, muy contentos y muy agradecidos de que hayáis venido, porque creemos que esta es una de las conversaciones fundamentales de la viticultura en los próximos años. Bueno, ya lo es, y esto va a requerir un esfuerzo colectivo y encontrar maneras en las que la comunicación mejore entre bodegas, denominaciones de origen y distintos actores para que todos se beneficien de esos análisis. Y ese poder aglutinante de la inteligencia artificial trabajando sobre esos estándares va a ser una herramienta muy potente. Entonces, bueno, para el próximo webinar entraremos más en lo que puede hacer exactamente la inteligencia artificial. Esto lo dejamos como una introducción. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Luis, a Pablo. Thank you, Simon, for your interesting speech. Thanks to you. Gracias. Y nada, nos vemos en el próximo webinar lo más pronto posible, ¿vale? Hasta pronto a todos. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao.